dia. Me gusta esta parte de la canción que dice: en Jesús fuerte soy, solo Él, mi roca es, en la tempestad, Él es Dios. Yo lo creo. Y hablando de tempestad, Jesucristo literalmente pasó por una tempestad. Es lo que nos cuentan los evangelios. Es más, Él estaba cansado físicamente hablando, porque si tú no sabías, Jesucristo era 100% humano y 100% Dios. Como humano, Él estaba físicamente cansado. La Biblia dice que varias veces Jesús tuvo hambre, tuvo sed, dijo que Él lloró. Es la parte de la humanidad de Jesucristo, pero a la vez Él es 100% Dios. Ningún hombre en la historia de la humanidad ha podido ser 100% hombre y 100% Dios. Ese día Jesús había trabajado muchísimo, había sanado los enfermos, Jesús había resucitado muertos. Jesús estaba literalmente cansado, entonces decidió tomar una siesta. Sí, decidió tomar una siesta. Entonces Él dijo a sus muchachos: chicos, suban en la barca y vamos a pasar al otro lado, pero no vamos a ir a hacer un tour, no era un crucero, una nave de esa que tenemos por acá en el sur de la Florida. Era una barca sencilla. Bueno, cuando Jesús dice sube en la barca, Él está diciendo que Él sabe dónde la barca va a ir. Como Él está presente en la barca está segura. Los muchachos, los discípulos, eran muy conocedores de la región. La mayoría de ellos crecieron en el mar. Eran pescadores. Entonces no era el primer viaje que ellos hacían. De pronto se montaron en la barca. Jesús va y está cansado y se acuesta a dormir. Literalmente se acuesta a dormir. Cuando está en su tercer sueño, Jesús, llega una tormenta. ¡Caramba! ¿Alguna vez te han despertado cuando tú estás en mejor de tu sueño? Mejor ni hablamos de eso, porque como mi señora está aquí hoy, entonces yo no quiero en ningún momento dar un mal testimonio, ¿verdad? Pero no hay cosa peor cuando tú estás en lo profundo de tu sueño y te despiertas. Bueno, da ganas de dejar la Biblia a un lado y decir: miserable, vete de aquí. Pero Jesús estaba dormido. Y los discípulos tuvieron miedo, aún con todo el conocimiento que ellos tenían. Entonces, vamos a leer nuestra historia. Si tú estás aquí por la primera vez, estamos estudiando Evangelio según San Lucas. Llevamos 11 semanas ya investigando la vida de Jesucristo. Y hoy vamos a hablar de que Jesús es capaz de calmar la tormenta. Tú tienes una hojita que está por ahí, que es un outline, un bosquejo. Si tú quieres acompañarnos, toma tu lapicero, tu bolígrafo. Si tú eres mexicano como yo, toma tu pluma. Un buen brasileño toma la caneta, ¿verdad? Caneta es el esfero en portugués. Y vamos a leer Lucas en el capítulo 8. Y luego vamos a ver lo que podemos nosotros aprender de ese texto y aplicarlo a nuestra vida. Lucas capítulo 8, vamos a empezar a leer a partir del versículo 22. Escucha lo que dice la Biblia. Un día subió Jesús con sus discípulos a una barca. Crucemos al otro lado del lago, dijo. Así que partieron, subieron en la barca y se fueron. Mientras navegaban, Él se durmió. ¿Por qué? Porque Él estaba cansado. Eso refleja la humanidad de Cristo. Físicamente cansado. Humanamente cansado. Se durmió. Entonces se desató una tormenta sobre el lago. Pero fue una tremenda tormenta. De modo que la barca comenzó a hundirse. Comenzó a inundarse. Y ella empezó a llenar de agua.
y había peligro. Entonces dice el texto que ellos corrían un gran peligro, peligro de muerte. Los discípulos, expertos en el tema, fueron a despertar a Jesús de su sueño. Maestro, dijeron, maestro, nos vamos a ahogar, gritaron. Él, Jesús, se levantó y reprendió el viento y las olas. La tormenta se apaciguó y todo quedó tranquilo. Él habló, literalmente habló a la tormenta. Entonces, después que él hizo esto, mira lo que Jesús preguntó a los discípulos. ¿Dónde está la fe de ustedes? Bueno, si alguien te preguntara esta mañana, ¿dónde está tu fe? No me lo conteste, piénselo nomás. ¿Dónde está la fe de ustedes? Preguntó a sus discípulos. Con temor y asombro, si fuera hoy en nuestro idioma, aterrados, anonadados, asustados, asombrados. Ellos decían unos a otros, conversando en voz baja, ¿quién es este que manda aún en los vientos y el agua y le obedecen? Entonces yo me pregunto, muchachos, Él ha estado con ustedes por casi 3 años. Ustedes han dormido con Él, han comido con Él, han viajado con Él, han visto a Él resucitar los muertos, han visto a Él sanar los enfermos, han visto a Él perdonar los pecadores, han visto a Él enseñar la Biblia y todavía no lo conocen. ¿Cómo así quién es este? ¿Cómo quién es este? ¿Cómo es posible entonces hacer una pregunta como esta después de tanto tiempo con Él? A veces pasa con nosotros. Muchos años de evangelio, muchos años leyendo la Biblia, y cuando viene una tormenta, no sabemos qué hacer y actuamos a veces como que si Dios no existiera. Entonces hay por lo menos 4 cositas que me gustaría que mencionar a ustedes en esa historia corta, pero una historia súper poderosa acerca de que Jesús es capaz de calmar la tormenta. Lo primero que aprendemos en esa historia es que Jesús permite que llegue la tormenta a nuestras vidas. ¿Tú quieres añadir la palabra vida? Hazlo. Jesús permite que llegue la tormenta. Bueno, fue Jesús que dijo, chicos, vamos a subir en el barco. No vamos, obviamente, a pasear. Hay una razón por la cual hacemos esto. Y en el mar de Galilea, o en este lago, mejor dicho, era muy común las tormentas. Pero esta tormenta surgió de la nada, y una tormenta sorpresiva. De la nada apareció la tormenta. Y a veces las tormentas en nuestras vidas, o casi siempre las tormentas en nuestras vidas, son inevitables. ¿Me escuchaste? De pronto una tormenta en tu vida, una llamada telefónica, alguien que se enfermó, está en el hospital muy mal, no esperaba, te despidieron del trabajo, un hijo que te está dando mucho dolor de cabeza y descubre que está metido en cosas terribles que tú no lo puedes creer como padre. ¿Cómo es posible? Si yo le he dado una educación muy buena, si yo le he enseñado a él, yo no puedo creer que eso está ocurriendo. De pronto una crisis en tu matrimonio, colgado a punto de un divorcio, un accidente, una crisis económica, de pronto una tormenta. Y la tormenta llega. Y la tormenta cuando llega no te avisa. Simplemente llega.
La pregunta que yo me hago, sinceramente, a nosotros que estamos aquí hoy es: ¿cómo reaccionamos frente a las tormentas? Déjame decirte de algunas reacciones que yo he visto y he tratado en lo largo de mi vida con personas cuando están pasando por una tormenta en su vida. Algunos en medio de la tormenta entran en negación. La persona que entra en negación dice: no está pasando nada. Yo no acepto esto. Eso no es verdad. Y entra en negación frente a una realidad increíble. Hay aquellos que frente a una tormenta se congelan. No saben qué hacer. Se paralizan. Hay otros que frente a una tormenta son indiferentes. Se está cayendo el techo de la casa en tu cabeza. Y dice: no pasa nada. Van a cortar la electricidad irresponsable. Y le dice: no, vamos al cine. No puede ser. Diferentes reacciones. Hay aquellos que en medio de la tormenta se deprimen. Se meten en su cuarto, cierra la cortina, apaga la luz, se acuestan en la cama y se desconectan. Se le invade una tristeza muy grande. No saben absolutamente lo que hacer. Y se deprimen y algunos se enferman muchísimo. Hay otros que deciden guardar silencio en medio de la tormenta. Hay aquellos que en medio de la tormenta buscan a Dios. Sí. Buscan a Dios en oración. Corren a Él. Hay diferentes tipos de reacciones. ¿Cómo tú reaccionas cuando llega la tormenta? ¿Quién eres tú en esta fotografía? ¿Tienes miedo? ¿Entras en negación? ¿Culpa a los demás por la tormenta? Si tú no hubieras hecho esto, si tú no hubieras tomado esa decisión, no estaríamos hoy a donde estamos. ¿Acepta la responsabilidad? ¿Cómo es que reaccionas? Yo creo que como cristianos en Cristo Jesús, nosotros deberíamos madurar mucho en medio de la tormenta. Y yo creo, personalmente hablando, que una de las preguntas que deberíamos hacernos en medio de la tormenta no es preguntar ¿por qué a mí? Sino ¿qué quieres enseñarme, Dios? En medio de esta lucha, de esta dificultad, de esta tormenta, ¿qué es lo que tú quieres enseñarme? ¿Qué áreas de mi vida tú quieres tratar? ¿Cuál es el propósito de que yo esté pasando por esa situación? ¿Qué hay por detrás de esto? Bueno, una de las cosas que es muy linda en la oración es que la oración aquieta el corazón. Experimenta en medio de la tormenta aquietar tu corazón y orar a Dios. La oración trae un control emocional increíble en la vida de la gente. Mientras tú y yo estemos aquí, pasaremos por varias tormentas. Pero mira la promesa de Jesús en Juan 15:33. Yo les he dicho estas cosas para que en mí hayan paz. En este mundo afrontarán aflicciones, tormentas, dificultades, pero anímense. Yo he vencido al mundo. Ustedes también vencerán. Anímense. Las tormentas vienen a nuestras vidas y muchas de ellas es porque Dios las permite. Ahora hay tormentas que son líos que tú te has metido. Y quieres que Dios asuma la responsabilidad. No me pongas en eso. No me pongas en este lío. Compraste el plasma de $2,500 en tu tarjeta de crédito. Te metiste en una tormenta y ahora dices: Señor, ayúdame a pagar. Deus, ni me hables. Right? Entonces, estamos en crisis económica, pero por tus decisiones.
Oh, foi Dios que permitió. No, Dios no permitió nada. Entonces no confunda los líos que nosotros nos metemos y queremos decir que Dios te está probando o que Dios te está tratando con tu vida. Te casaste con ese irresponsable que no trabaja y luego dice, oye, Dios permitió que yo me casara con él, pero él tiene el don de la pereza. Ese es tu problema. Dios no puede hacer nada. ¿Ya ves? Entonces el problema es que hacemos cosas, tomamos decisiones y ponemos Dios en el asunto y espiritualizamos el problema. No. Hay tormentas que son consecuencias de nuestras elecciones y hay tormentas que Dios permite para tratar en nuestra vida, para moldear nuestra vida y hacer de nosotros mejores personas. Dios es soberano y ninguna tormenta toma a Dios de sorpresa. Ninguna. No es que la tormenta llegó en tu vida y Dios, oh caramba, qué pena, no sabía que se iba a venir. No, Dios es soberano. Isaías 46, 9 y 10 dice, recuerden las cosas pasadas, aquellas de antaño. Yo soy Dios y no hay ningún otro. Yo soy Dios y no hay ningún otro. Yo soy Dios y no hay nadie igual a mí. Yo anuncio el fin y desde el principio, desde los tiempos antiguos. Lo que está por venir, Él sabe, Él conoce. Yo digo, mi propósito se cumplirá y haré todo lo que yo deseo. Ninguna tormenta toma a Dios de sorpresa. Esa tormenta no tomó a Jesús de sorpresa. Pero ellas llegan de forma inevitable, muchas de ellas. Te sorprende, obviamente. Y sabe una cosa linda en medio de esa tormenta, que ya hablamos mucho acá, es que Jesús tiene la autoridad sobre la tormenta. Jesús tiene la autoridad sobre la tormenta. Miren lo que hicieron los discípulos, según el texto. Ellos corrieron, dice el texto, y gritaron, maestro, maestro. Ese título es muy importante, nos dice algo muy importante. ¿Sabe por qué? Porque cuando ellos dicen maestro, ellos están reconociendo su incapacidad de solucionar el problema. Y están reconociendo la capacidad de Jesús calmar la tormenta. Entonces, en medio de la tormenta, tú y yo necesitamos reconocer que hay cosas que somos incapaces de solucionar. Y cuando tú reconoces tu incapacidad, tú estás diciendo que solo Dios, en su gracia y misericordia, en su poder, es capaz de hacerlo. Él es capaz de hacerlo. Esos hombres conocían muy bien todo esto. Pero con todo el conocimiento, ellos dijeron, necesitamos a alguien que nos salve. Nos vamos a hundir. No podemos salvar a nosotros mismos. Si no recibimos una ayuda extra, pereceremos. Estamos en peligro. Ay, Jesús, qué pena contigo. Estás descansando. Me imagino en tu mejor de tu descanso, pero por favor, párate. Ayúdanos. Y yo me pongo a pensar, nosotros los cristianos, ¿cuántas veces no gastamos tanta energía, gastamos nuestro tiempo intentando salvar a nosotros mismos de situaciones que sabemos que no podemos salvarnos, porque necesitamos una intervención divina de Dios para que Él haga y que nosotros podemos aprender a depender exclusivamente de Él, pero queremos depender de nosotros, de nuestro conocimiento, de nuestra fortaleza, y no permitimos que sea Dios a través de Jesús que pueda venir a nuestro rescate. No somos rescatadores. Necesitamos a Jesús. Versículo 24 dice que Jesús se despertó inmediatamente, reprendió el viento y las olas y la lluvia cesaron. Entonces, cuando Jesús estaba dormido, esa es la humanidad de Jesús.
cuando Jesús despierta y habla con el viento, es la divinidad de Jesús. Hombre, Dios. Poder sobre la naturaleza a través de su palabra. Esse texto nos hace recordar el Salmo 106, un evento que ustedes conocen en la Biblia, ya en Génesis. Reprendió el mar rojo, libro de Éxodo, Génesis, la historia del mar rojo, y también el salmista lo habla. Dice el Salmo 106, 9. Reprendió el mar rojo y quedó seco. ¿Te acuerdas del evento? Los condujo, mejor dicho, a las profundidades del mar, como si cruzara en el desierto. Dios habló, abrió el mar rojo, el pueblo pasó como si estuviera en el desierto. Jesús habló a los vientos y le obedecieron. ¿Por qué? Porque Él es el creador, porque Él es todopoderoso, porque Él tiene la autoridad, porque Él tiene el poder. Y dice la Biblia en Juan 1:3, por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Sin Él, nada de lo que ha creado llegó a existir. Es el mismo Dios de Génesis. La palabra, Jesús siendo la palabra, creando en Génesis, y aquí Jesús teniendo el control de toda la situación, control de la naturaleza, porque Él creó, Él tiene la palabra, Él tiene toda la autoridad. Y Jesús le pregunta a ellos: oye, chicos, ¿dónde está la fe de ustedes? Jesús no dice que ellos no tienen fe. Sí tenían fe. Nunca negó la fe de ellos. No dijo, ¿sabes qué? Es que ustedes no tienen fe. No. Jesús no dijo eso. Dijo, ¿dónde está la fe de ustedes? ¿Dónde está la fe que ustedes profesan como creyentes? Yo creo que a veces nosotros, cuando estamos en medio de la turbulencia, de la tormenta, algunos de nosotros hasta nos olvidamos que somos creyentes. Y a veces nos cegamos y nos olvidamos que tenemos fe. Algunos actúan como que si Dios no existiera. Y si Él te preguntara en medio de tu tormenta: María, Pedro, Juan, Carlos, ¿dónde está tu fe? ¿En quién confías? ¿Dónde está tu dependencia? Porque la fe es una elección. Tú eliges creer. La fe es confianza. Es la dependencia nuestra de Dios. Y Jesús había hecho, si tú ves la Biblia, tantos milagros y los discípulos habían visto, y ahora Él estaba en la barca. Tristemente, muchos de nosotros nos hemos olvidado que en medio de la turbulencia, de la tempestad, Jesús está en la barca. No sale de la barca y te deja enfrentar solo la situación. Él está en la barca con nosotros, iglesia. Está presente en la barca. Ahora, toda tormenta tiene un propósito. Cuando tú estés pasando por una tormenta, pregúntate detrás de eso, ¿cuál es el propósito? Bueno, Jesús dijo, súbase en la barca y vamos a cruzar el lago. ¿Para qué? Hay un propósito. Porque del otro lado hay un hombre que vive en un panteón, en un cementerio, que tiene posesiones demoníacas. Eso vamos a hablar la próxima semana. Esto no puede faltar la próxima. Vamos a hablar de las posesiones demoníacas de Lucas capítulo 8. Del otro lado había un hombre sufriendo, entonces entrar en la barca tenía un propósito, un objetivo, pero mientras Jesús va a cumplir su propósito en el viaje, ¡pum!, la tempestad.
Toda tempestad tiene un propósito. Hay varias lecciones que yo he aprendido a lo largo de mi vida cristiana sobre mis luchas, mis tormentas, mis tempestades. Esas son algunas de las cosas que yo he aprendido. He aprendido que en la tempestad, en la tormenta, Dios ha forjado mi carácter. Dios usa la tempestad para forjar tu carácter. Es en la tempestad que tú descubres quién eres tú, de qué estás hecho. Alguien diría, es en la tempestad que tú ves de cuál lado mastica la iguana. La tempestad nos ayuda muchísimo a aprender a depender de Dios. No a depender de uno, del conocimiento de uno, de la fuerza de uno. Es en la tormenta donde más yo he crecido. Porque cuando todo va bien, tú no creces, tú no maduras. Es en medio de la lucha, de la tempestad, de la dificultad, que Dios va moldeando tu carácter y tiene un propósito. Tiene un propósito. Oh, y yo sé que Él está en la barca conmigo. Mire, el Salmo 46, 1 dice, Dios es nuestro refugio, nuestra fortaleza, nuestra segura ayuda en momentos de angustia. Luego, Proverbio 18:10. Torre fuerte es el nombre del Señor. A Él correrá el justo y levantado será. Torre fuerte es el nombre del Señor. A Él corren los justos y se ponen a salvo. Ese es en medio de la tormenta. Pero ¿sabe cuál es lo lindo de todo esto? Es que cuando ellos cruzaron, Jesús habló, la tormenta se calmó y ellos llegaron al otro lado. ¿Qué es lo que eso me enseña? Que las tormentas son pasajeras. Las tormentas de la vida no son eternas. Y Jesús asegura que la tormenta no es para siempre. La tormenta tiene fecha de caducidad. La tormenta tiene fecha de vencimiento. Tiene una fecha de vencimiento. Un día las tormentas terminarán. Y cuando Cristo nos haya llamado a su presencia, a donde pasaremos la eternidad con Él, todo tendrá un fin. Todo terminará. Quizás esta lágrima que esta madre ha derramado por sus hijos tendrá un fin. Quizás tu duelo por la pérdida de un ser querido, que muchas de las veces no encuentra respuesta, como mi hermana Ocasio, Janet Ocasio, miembro de la iglesia que sirve allá en Port St. Lucie, una mujer que la conozco desde más de 15 años, una mujer llena de vida que ama a Dios. Otro día Janet estaba en su casa y recibe una llamada telefónica que su hermano, joven, sus 50 años, allá en Puerto Rico, manejando una camioneta, chocaron con un árbol y él murió. Y Janet me decía, pastor, tengo muchas preguntas sin respuestas. Es más, hay muchas preguntas en tu vida que tú no vas a tener una respuesta. Muchas. Hay muchas preguntas que yo tengo que nunca voy a tener una respuesta hasta llegar la eternidad. Pero un día el duelo de Janet Ocasio y de su familia tendrá un fin. Nuestro dolor tendrá un fin. Nuestras tormentas tendrán un fin.
Porque esa es la promesa de Dios para sus hijos. Esa es la promesa de Dios para sus hijas. Esa es la promesa de Dios para todos aquellos que aman a Dios. Un día tus luchas matrimoniales, tus crisis tendrán un fin. ¿Sabe lo que es lo más lindo de todo esto para los creyentes? Es que nosotros no estamos solos, porque el Espíritu Santo de Dios habita en nosotros y tenemos la familia de la iglesia que ora por nosotros y nos aconseja. Entonces, al final del día, mientras estamos pasando por la tormenta aquí, acuérdate que tú no estás solo, tú tienes el Consolador y tienes una familia. Tienes un Consolador y tienes una familia. Tienes un Consolador y tienes una familia. No estás solo para nada. Y la mejor ilustración de todo esto para mí es la muerte de Jesús en la cruz. Fue una muerte terrible, oscura, dolorosa y solitaria. Y lo enterraron. Y la Biblia dice que Dios lo levantó de entre los muertos y resucitó porque Él nos ama. Porque Él nos ama. De manera que cuando tú estés navegando en tus luchas, en tus pruebas, en tus tormentas, acuérdate de una cosa: Él está en la barca contigo. ¿Me entiendes? Y como consecuencia hay seguridad y tú puedes tener y disfrutar de la paz de Dios en medio de la tormenta. Yo creo que solo los cristianos, los verdaderos hijos de Dios, pueden entender esto. Que tú puedes disfrutar de la paz de Dios en medio de la tormenta. Como dice la canción, cuando lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto espera, puedes tener paz en la tormenta. Muchas veces me he sentido igual que tú. Mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir. Puedes tener paz en la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir. Aunque tu mundo hecho en pedazos, el Señor guiará tus pasos. Puedes tener paz en la tormenta.